La reciente lectura del libro de Julian Cope, Hub Rock Sampler, me lleva a otro que se llama Persona en Loop, de Dietrich Diederischen, editado por Interzona en 2005. Y en particular a uno de los ensayos que compone este libro, que se llama Joe Meck, la dramática paternidad de la música pop. La dramática paternidad de la música pop. Julian Cope reconstruye en Hub Rock Sampler la repercusión que tuvo el rock and roll en el Japón de posguerra. El subtítulo del libro es el siguiente, dice: cómo el rock le voló la cabeza al Japón de posguerra. Y cómo ese rock influenció en su momento a escenas bastante diversas dentro de Japón. Una de ellas es la incipiente vanguardia que surge un poco antes de los 60 o en los 60 y que tiene como representante quizás más conocido, no el más importante, pero sí el más conocido para Occidente, la figura de Yoko Ono, que después, bueno, se volverá célebre en su relación, su vínculo con John Lennon de los Beatles. Pero también a vanguardias que recalan en una tradición de vanguardia, como por ejemplo el Hewlett Center, inspirados en el situacionismo francés y también en el movimiento artístico internacional Fluxus. El rock entonces ingresa por lugares bastante impensados dentro de la cultura japonesa, y lo que habría que decir también, lo que dice Julian Cope en este libro, Hub Rock Sampler, es que justamente la cultura japonesa lo que hace es subvertir, para ser más preciso, subversionar creo que es un neologismo, todo lo que toma, con lo cual el rock and roll, inclusive el rock and roll del 50 de Occidente o del 60, se convierte en Japón en una escena completamente parecida y diferente. Otras de las escenas que se mencionan en este libro de Cope es, por ejemplo, lo que se denomina el group sound, que no es más que la reversión de la British Invasion de los Beatles, pero a la japonesa, como decíamos antes. Y también en los 70 muchísimos grupos más integran este sampler justamente que propone Cope, pero uno de ellos es The Taj Mahal Travelers, que son influenciados en la década del 70 ya por el krautrock alemán, y también un grupo mítico, un grupo de culto podríamos llamar, revisitado por Sonic Youth y por mucha música, digamos, del indie rock de los 90, que es Le Réalisé Dénudé. Bueno, pero entre todas estas escenas que señala Cope, una de las más relevantes, una de las que más llama la atención, es la escena de la música eleki. Eleki es la traducción que se hace en Japón nuevamente, esta subversión del término original, o más bien del concepto original occidental, de el eleki es la transformación, la apropiación de la música surf que se hacía en ese momento en Occidente a través de dos grupos en particular muy conocidos, que son The Shadows y The Ventures. Es la música surf, básicamente la música surf de Shadows y de The Ventures es música construida a partir de una banda que no tenía vocalistas, y que centraba su melodía
en el sonido de las guitarras. Un sonido muy particular de un tipo de guitarra, de modelo de guitarra. Eh, y, eh, y como decía recién, que carecía de la figura del frontman o del cantante. O sea, no tenía voces, básicamente. No solamente un cantante, sino no había coros, no había voces, no había una voz humana. Eh, este group sound, esta música que en japonés se traduce como eleki, genera una escena muy importante en Japón. eh, y plantea un digamos, un camino posible, que en Occidente no sucedió finalmente, que es el camino de una música pop sin una figura central, o sin la figura central en relación a la voz, digamos, a la voz del cantante. Eh, y nos lleva a pensar también, en retrospectiva, qué hubiera sucedido si esa música hubiera eclipsado, digamos, lo que hacía Elvis o lo que hacían los Beatles. Podríamos decir que el Eleki es una manera de pensar eh, un futuro de música pop, de cultura pop, que no prosperó en Occidente. Por supuesto, después la música japonesa también fue para otro lado, pero eso tardó un tiempo más. La, la- Quizás la pregunta eh, central de esto es eh, cómo ver desde el propio acontecimiento, desde la propia actualidad, determinadas posibilidades de direccionamiento de esa manifestación, que parecen dirigidas hacia un lado y después terminan yendo hacia otro. Y sobre todo pensar el campo de la música pop, que para uno ya está institucionalizado, desde el centro mismo de esa época, como una suerte de campo de experimentos fallidos, en algunos casos, pero que en ese momento se veían como experimentos no solo posibles, sino eh, eh, que construían un futuro pop, digamos. Eh, el ensayo eh, de Diederiksen sobre Joemek aborda la misma época, pero desde una perspectiva diferente, aunque también plantea algo parecido, que es esta idea de construcción de un futuro que no fue, o que no fue del todo, digamos, ¿no? Eh, y lo plantea alrededor de la figura de un productor inglés que se llamó Joe Meck. Acá el campo de la experimentación, el campo de lo vanguardístico de la cultura pop y de la música pop pensada desde ese momento, algo que quizás nos resulta absolutamente imposible de pensarlo desde el hoy, donde ya casi la cultura pop es un artefacto del pasado, o lo es ya definitivamente, en el sentido de estas manifestaciones de las que estoy hablando, de los grupos, por ejemplo, de jóvenes, de la matriz eh, clásica, digamos, ya sea de Elvis o de los Beatles, y una matriz sajona además, en principio. El experimento, entonces digo, ahora encuentra en Joe Meck para Diederiksen otra, mm, otro lugar, otro espacio, que es el estudio de grabación. Y ahora el estudio de grabación como laboratorio, como herramienta para construir sonidos. Meck al mismo tiempo consigue un gran éxito
con un tema que él produce, que se llama Telstar. Telstar es el nombre del primer satélite de comunicación que los Estados Unidos ponen en órbita. Y acá también aparece otro elemento más, que es la relación con con el futuro, obviamente también, nuevamente, pero con un futuro posible, eh, y pero también al mismo tiempo con ciertas representaciones del futuro dentro de la estructura de la música pop. Eso va inclusive a tener un correlato enorme, y tenemos que pensar, por ejemplo, lo que sucede con, no sé, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o con gran parte de cierta parte del rock progresivo, eh, o del space rock, como se lo llamó también, e inclusive con ciertos aspectos de la psicodelia. Pero nos detenemos en esta cuestión del futuro, y también del productor como un constructor de sonidos dentro del laboratorio. Un constructor de sonidos que reflejan esas representaciones de un futuro posible. Y también es interesante ese tema, Telstar, que mencionaba recién, es un tema instrumental, nuevamente. Esa música pop que, vista en retrospectiva, parece inmortalizada justamente a través de figuras como Elvis o como los Beatles, donde la melodía es la voz, aparece en estos casos, en esa actualidad de ese momento, por una línea, un camino, una senda completamente diferente. No hay voces. El tema, de hecho, es un éxito, al punto tal de que uno de los primeros temas que entras en los charts en América, en las listas de ventas, digamos. Es el primer tema que entra, y que compite en América, y siendo un tema producido en Europa, en Inglaterra. Eh, el tema también eh, tiene esta particularidad de construir un sonido, y ese sonido, Joe Meck lo construye. Comienza el tema con un sonido de un despegue de lo que serían los motores de un cohete. Y Joe Meck construye ese sonido, ese efecto de sonido, en su obsesión por encontrar sonidos que remitan, y nuevamente acá aparece el tema, a sonidos sin cuerpo. Sonidos que tengan que ver con sonidos que flotan en el aire, en una especie de, en el espacio exterior, digamos, ¿no? Pero ese sonido Meck lo realiza grabando, y poniendo después la cinta al revés, cómo suena digamos, el sonido del agua cuando se tira la cadena del baño. Eh, Joe Meck es un constructor de sonidos, no compone música. De hecho, la música que construye la graba, y ese es su único registro que tiene de cómo volver a poder reproducir eso que ha hecho. No carece de una educación musical, pero escucha sonidos. Esto es lo que nos dice Dietrich en su ensayo. Como decíamos antes, esos sonidos son sonidos que flotan, son space sounds, sonidos espaciales. Y dice Dietrich Dietrich en el texto, cito: el universo de sentido de la música nueva, se refiere a la música pop y todavía confusa, de la posguerra, era el espacio. La misma función que en la segunda mitad del siglo XIX había cumplido el agua, aguas, ríos, lagos y cascadas, o la noche en el romanticismo y neorromanticismo. Podríamos decir que esos space sounds son como esa dimensión de lo que en la retórica clásica se llamaba el locus amoenus, el lugar ameno, el espacio de esa poética, podríamos decir, el hogar de esa poética. La cultura pop encuentra entonces, a través de Joe Meck, el espacio de esa poética en un futuro posible construido
en el espacio exterior. Es al mismo tiempo, y con esto cerramos un poco el comentario que quiero hacerles, el sonido, esos sonidos sin cuerpo que flotan en el espacio encuentran, nos dice Diodorician en su ensayo, encuentran en MEC otra afinidad. Esa otra afinidad tiene que ver con la otra ocupación o actividad que Joe MEC adoraba o en la cual estaba profundamente imbuido, que es el espiritismo. El espiritismo en el sentido, en este caso concretamente, de convocar a los muertos, pero convocar de los muertos algo en particular, la voz, justamente. Una voz sin cuerpo, la voz de un muerto. La voz podríamos decir la voz del alma, pero la voz que no tiene sustento físico. Bien, esa es la forma entonces en la que Joe Meck conjuga estos dos elementos. El futuro a través de estos sonidos del espacio que al mismo tiempo son sonidos sin cuerpo, sonidos que flotan y que en la cabecita de Joe Meck se asocian con sus prácticas de espiritismo. Un productor, y no sería tan raro después encontrarlo en otros productores posteriores, que asocian esta idea de, si se quiere, lo esotérico con casi con la ciencia ficción o lo espiritual con lo físico, digamos, ¿no? También el futuro, esas representaciones de un futuro que todavía no llegó, con lo que ya ha cesado, ya ha terminado, ¿no? El futuro y los muertos. Ya lo dice la canción de Patricio Rey, el futuro ya llegó. En 1967, Joe Meck, que sufría una grave adicción a las anfetaminas, mató durante un brote paranoico a su casera con un hacha y después se pegó un tiro.